dice por amor al tiempo, pero vamos a solamente leer una parte. Entonces, la última parte, pero todo es importante, todos los predicadores siempre dicen esto, ¿no? El problema de algunas veces exponer hechos es que cortamos demasiado de la torta a la vez y esto resulta en una indigestión, y esto es el problema de capítulo 7. Pero vamos a versículos 45 en adelante. Entonces, Hechos 7, versículo 45, Esteban está hablando, es una lógica encendida, podemos decir, para usar una frase que Martin Lloyd-Jones usaba de predicación, es una lógica bíblica encendida. Y estamos llegando a las conclusiones aquí. Entonces, habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres junto con Josué lo introdujeron en la posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob, pero Salomón lo edificó casa. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿Y a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. Entonces, vamos a seguir la línea de lo que otros nos han preparado para oír, recordando que Esteban era uno de los 7 que había sido elegido por los apóstoles para ayudar en una situación pastoral puntual en la ciudad de Jerusalén, pero era más que un diácono. Era una persona que tenía una argumentación, una capacidad de defender, atacando, pero defender el Evangelio. Y ahora, por falsas acusaciones que la cúpula de poder en Jerusalén había montado contra él, se defiende. Por eso se llama la defensa de Esteban, pero como hemos visto que su estilo es muy atacante. Entonces, como dice aquí, se defiende, y hay que tener esto al trasfondo de lo que pensamos esta mañana, se defiende contra acusaciones de hablar contra Moisés, contra Dios y el templo, como antes leímos en capítulo 6, 11 y 13. Ahora,
También en la preparación de este discurso que tenemos en capítulo 7, en capítulo 6 también dice que tenía cara de un ángel. Y tal vez merece un comentario ahí. Es que algunas veces cuando vemos a un niño muy adorable, digo, qué cara de ángel tiene. Ya, sabes que es un diablito, pero por lo menos lo decimos así. Yo recuerdo que así las señoras de la parroquia hicieron comentarios así cuando yo era un niño adorable también. Pero aquí cuando dice que veían que tenía cara de un ángel, no es un cumplido, es una observación. No meramente poético, era cara de alguien que estaba para entregar un mensaje. Entonces tenemos que tomar en serio los mensajes, no solamente como ejercicios de hablar bien en hechos. Tenemos que ver que cada mensaje en hechos hace parte de la enseñanza de los apóstoles. Entonces hay cosas que notamos, pero aquí hay que notar que el mensaje que Esteban está entregando es la definición de por qué Israel no es la última palabra de Dios en la tierra. Israel fue elegido por Dios como un vehículo durante una dispensación y esta fase ha terminado. Entonces no estamos llamados a reinventar el judaísmo. No estamos llamados a rehacer todas las ceremonias de los judíos. Los que son seguidores de Jesús, no son judíos. Esto no es menospreciar a los judíos, y como vamos a ver en otras enseñanzas, Pablo defiende el privilegio y Esteban trata con mucho respeto a los judíos. Pero nunca, después de leer este discurso de Esteban, podemos decir que Dios tenía todo hecho y Jesús era un judío y esto solamente es una pequeña extensión de lo que ya tenemos en el Antiguo Testamento. No. Esteban predica de una forma encendida, pero está diciendo, aquí os cuento algo nuevo. Y alguien nuevo, y alguien que nos hace nuevos. Y esto es la revolución que anuncia, pero lo hace con mucho respeto porque maneja con maestría el Antiguo Testamento para presentar su defensa y esta revelación. Y como decían de estos 7 que eligieron para la tarea en Jerusalén, que eran personas con hombres sabios y llenos del Espíritu. Pero la oposición en este momento otra vez no puede resistir. Y vemos, como hemos dicho antes, que cuando ya las personas no pueden resistir la lógica del Espíritu, siempre vuelven a la violencia, a la negación, a lo que hay. Entonces, lo que él dice aquí se presenta en Hechos 7 como incontestable, porque es lo que Dios ha hecho, no es solamente su manera de interpretar las cosas del Antiguo Testamento. Y es importante cuando leemos comentarios sobre Hechos 7 que captamos esto. No es solamente que era un judío helénico que tenía cierta manera de entender estas cosas. Esto es la revelación de Dios y por esto se dedica tanto espacio en Hechos. Entonces, y realmente demuestra que la historia de todo el Antiguo Testamento apunta en ciertas direcciones. Y tenemos aquí en los resúmenes, porque son resúmenes seguramente, pero resúmenes inspirados por el Espíritu Santo, tenemos las direcciones en que tenemos que mirar cuando leemos el Antiguo Testamento. Entonces, ahora, si queremos decir, bueno, mira, no me interesa tanto la historia, los judíos, esto hace 2000 años, etcétera, etcétera. Pero aquí clava
la diferencia entre una religiosidad y la fe, la relación con Dios por medio de Jesucristo. Y hasta que el Señor venga otra vez, esto va a ser uno de los desafíos culturales, espirituales para nosotros. ¿Cómo podemos salir de nuestra religiosidad cristiana para tener una relación con el Dios vivo? Y Esteban no solamente está presentando un desafío para los religiosos entre los judíos, está presentando el desafío para ti, para mí, para la iglesia. Porque vez tras vez las instituciones caen en una religiosidad y realmente luego, en vez de defender el Evangelio, acaban defendiendo su cultura, sus intereses y su religiosidad. Y tenemos muchos que en los medios cristianos hoy en día están haciendo exactamente esto. Cristianismo es para dar lo que Dios ha dado para el mundo. No es defender lo mío con argumentos cristianos. Vale, entonces, para tener una idea, si queréis ir a casa ahora, esto es el momento para levantarte y marcharte. Pero vamos a la segunda. Gracias. Hay 3 P's en lo que vamos a ver en esta mañana para ver los énfasis y las direcciones de Esteban. Primero vamos a hablar de Dios como el Dios peregrino. No porque anda por todas partes, como los predicadores que no saben a dónde van. No, peregrino en este sentido no. Pero lo que notamos es que con este alcance de todo el Antiguo Testamento que toca Esteban en la primera parte de su argumento, que Dios es el Dios de la gloria. Y notamos esta frase en versículo 2, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria, Theou exousia, quiere decir en griego. Y gloria no es solamente un ambiente, una efugencia que flota alrededor de Dios. ¿Vale? Entonces la gloria, y esto es un título que no se usa muchas veces acerca de Dios en las Escrituras, pero la gloria, según Pablo, tiene peso. La gloria es lo que se mostró sobre Faraón y sus huestes y les aplastó ahí en el Mar Rojo cuando intentaron oponer la salida de Israel de Egipto. La gloria de Dios es su acción porque Él realmente, toda la tierra se llena de su gloria porque era su gloria que creó la tierra y los cielos. Y por esta razón se llena la tierra y los cielos de su gloria. Entonces, cuando no vamos a cosas menores, cuando Esteban entra, dice, Dios está comprometido como el Dios de la gloria, el que finalmente esta gloria le pertenece. Tantas veces tenemos que hablar de nuestro equipo de fútbol y viejas glorias, porque es lo que hacían al año pasado y tienen que repetirlo este año si van a tener gloria. Dios nunca pierde su gloria porque pertenece a Dios su gloria. Y es una gloria que no gana una victoria ahí, una copa allá, no, es toda la gloria le pertenece. Entonces aquí estamos hablando de un Dios absoluto, un Dios ejecutivo, un Dios soberano, que realmente ha intervenido en nuestra situación y se manifiesta en todas partes. Entonces aquí frente a Esteban tenemos un nacionalismo religioso estrecho y luego presenta el Dios de la gloria. Entonces, un Dios no meramente internacional, porque internacional solamente quiere decir una combinación de las naciones para hacer lo que quiera. No es Dios, es Dios universal. Y Él
y su plan por medio de su pueblo es lo que Él se manifiesta principalmente en la historia. Entonces tenemos el Dios del pacto con Abraham en versículo 2. Luego tenemos el Dios de Isaac en versículo 8. Tenemos el Dios de Jacob en versículo 15. Y recordamos que cuando Jesús tenía que discutir si Dios era un Dios vivo, entonces habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y aquí vemos que Esteban está hablando de esto. Y luego vamos a ver más en cuanto a dónde Dios se manifiesta. La otra cosa, la otra tendencia, estoy dando un resumen al principio para los que se duermen después de los primeros 5 minutos. ¿Vale? Entonces, la segunda tendencia es el pecado. Porque cuando una persona habla proféticamente, entonces no solamente dice estas cosas están mal, dice somos los malos y participamos de estos pecados. Porque no tiene que dar una clase de historia a estos señores delante de quienes estaban en aquel día. Todos ellos conocían, probablemente tenían sus títulos en la historia de Israel, de la universidad de no sé dónde, y podían discutir historia, pero está diciendo la historia apunta que nosotros somos responsables. O podemos ser perdonados y responsables por participar en el plan de Dios, o podemos ignorar las lecciones de Dios y ser un bloqueo al plan de Dios. Esto es una decisión de cada uno de nosotros frente a la palabra de Dios. Entonces tenemos el pecado que incluye en este pasaje el rechazo de la salvación, particularmente en la persona de los salvadores que se presentan a Israel. Y luego, particularmente, y esto es lo que está al final, la parte explosiva del mensaje, la idolatría y rebelión que subyacía la religiosidad ortodoxa de estas personas y que vemos particularmente en el uso de las palabras de Amós en versículos 39 a 43. La tercera dirección en donde hay que mirar con Esteban al predicar es que está hablando del pueblo de Dios. Y claro que tenemos a los judíos que decían, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo. Seguramente podrían haber cantado la misma canción como nosotros. Pero Dios dice, mi pueblo es donde yo estoy. No hay egoísmo en esto. Porque Dios hace su pueblo donde Él se pone en medio. Entonces, Él dicta la manera en que se pone en medio de su pueblo. No es que nosotros podemos montar un templo y luego decir, Dios está ahí. Entonces, y claro, que apunta hacia el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros si pertenecemos a Jesús. Entonces, estas son las tendencias generales. Vamos al siguiente, si podemos. Gracias. Vamos a mirar un poco más de este Señor soberano que es peregrino, que hace el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es la otra cosa, no solamente hay historia en esta defensa de Esteban, hay geografía. Y la geografía de Esteban otra vez no se limita a la tierra de la promesa. Les hace recordar que Dios les llama en todo el crescente fértil, como lo llamamos el territorio, entre Ur de Caldeos y luego Aram, y luego hacia el norte de Siria y luego bajando incluso hasta Egipto. Todo este crescente es donde Dios actúa. El mundo conocido en aquel momento, el mundo que, bueno, ya sabéis, cuando se hacen los atlas, cuando hacen los libros de geografía, según la nacionalidad del editorial, siempre hay un énfasis. Yo siempre pensaba que el Reino Unido era una serie de países muy grandes, hasta descubrir que solamente era por mi atlas, fue producido para niños en los colegios de Inglaterra. Entonces,
tuvimos grandes mapas de Inglaterra, y Gales, y Escocia, y Irlanda, pero realmente cuando lo miras en el mundo, así, chiquitito. Y entonces, cuando miramos en cierto sentido este crecente dentro de un mapa mundi, tenemos que decir, bueno, es un poco del territorio, pero desde aquel territorio, en la revelación de las Escrituras, todas las naciones están implicadas. Esteban no deja a nadie salir con una visión estrecha de lo que Dios iba a hacer. Y su manera de hacerlo es hacer referencia a todo este trayectorio. Y el hecho que muchas de las cosas significantes que Dios tenía que hacer no se hacían en Jerusalén, no se hacían en el templo, se hacían en Mesopotamia, se hacían en Egipto, se hacían en tierra que ni tenían como posesión cuando hacían estas cosas. Entonces, la fe, la geografía y la historia tienen que funcionar juntos. Y esto es muy importante. Entonces, esto es la primera cosa. Entonces, tenemos a Abraham en Mesopotamia. No vamos a repasar toda esta historia, pero veis que hay secciones. Abraham en Mesopotamia, José en Egipto, Moisés en el desierto de Sinaí. Esto es donde Dios se revela. Y es muy importante plantear que si Dios se reveló así en el Antiguo Testamento, ¿dónde está manifestando su reino y su plan hoy? Y no es Nueva York, no es Londres, no es nuestro mundo. Si tenemos que mirar y revisar la estadística hoy en día, la iglesia crece en la parte del mundo donde realmente no tienen ninguna ventaja, donde han recibido todos los malos resultados de las decisiones que hemos hecho en nuestro mundo occidental, donde hay personas a su alrededor que odian lo que hemos hecho y nos echan la culpa. Pero en medio de esto Dios está hablando. Y la lógica de Esteban hemos de extender. Aquí tenemos la base. Pero Esteban está diciendo a los judíos, no que Dios está terminando con vosotros, porque no es la verdad. Sabemos que los judíos tienen un futuro en el plan de Dios, pero que no es donde Dios ha elegido obrar. Esto es la última palabra de Dios a vosotros como judíos, y hay una nueva etapa. Dios es el Dios peregrino que habla en estas etapas. Y luego, casi como vimos aquí una nota, al final en 44 a 50, Dios habla acerca de su pueblo y a su pueblo por David y Salomón. Y dice que halló gracia, pero David que halló gracia, pero era Salomón que fue permitido construir una casa. Era una cosa delegada, era casi una cosa de importancia secundaria, y entendemos por qué es de importancia secundaria por lo que versículo 48 dice. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano. Bueno, esto es la manera negativa de decirlo. Todos nosotros como protestantes decimos, no, entendemos que esto solamente es un local, etcétera, etcétera, a pesar de nuestros hermanos latinos que siguen hablando del templo, etcétera, etcétera. No es el templo, esto es un local. Pero esto no es el asunto aquí. Está diciendo que Dios tiene otro plan. El templo es donde su espíritu está manifestándose, y es en su pueblo, en personas, no en edificios. Y la razón es la grandeza de Dios. Y por esto tenemos al final esta cita que dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificará? Bueno, es imposible que nosotros levantemos una casa realmente que corresponde al Dios de la gloria.
por supuesto, pero debe hacernos temer porque tenemos el Espíritu Santo. Por esto Pablo usa estas palabras tan fuertes y severas cuando dice, si alguien destruye la casa de Dios, y no está hablando solamente de cuidar nuestro cuerpo como en otro pasaje en 1 de Corintios, está hablando en aquel caso de la iglesia de Dios. Entonces aquí Esteban está apuntando en una dirección del plan de Dios, pero también está advirtiendo que los que son herederos del Evangelio tienen que hacer más que mantener una rutina de limpieza en un local, ¿no? Tienen que tener vidas que son capaces de recibir esta gloria. Somos vasijas de la gloria de Dios. ¿Vale? Entonces, podemos pasar al segundo al pecado. Bien, entonces, y como hemos dicho, aquí la sección refleja los pecados de corazón que realmente militan en contra de una relación auténtica con Dios. Y es un problema de nosotros como personas religiosas. Y hay dos ejemplos en la historia de José. Y luego ocurre también en la vida de Moisés, cuando estas personas se presentan como Salvador. Tienen una parte en salvar al pueblo en la historia, el pueblo de Israel. Y en estos casos, entonces podemos elegir versículo 27, recordamos la intervención de Moisés después de haber protegido a un esclavo. En otro día intenta intervenir. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Entonces vemos que la actitud de rechazo es una rebelión, y una rebelión contra la autoridad. Y podemos, por supuesto, decir, pues mira, no era tan evidente que necesariamente era más que Moisés en aquel momento metiendo las narices en un asunto ajeno. Pero apunta proféticamente hacia el rechazo del Salvador, el rechazo de la autoridad de Jesús. La cosa que estos mismos líderes que están escuchando a Esteban habían discutido con Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús tenía la autoridad y manifestó aquella autoridad de las Escrituras y por lo que hacía. Entonces aquí primero vemos una raíz del pecado de las personas religiosas. Que conformamos, sí, pero luego rebelamos debajo contra los propósitos de Dios. Dios está en la iglesia hoy en día, en medio de los que han recibido el Evangelio, para salvar a personas hasta lo último. No solamente organizarnos y tenernos en nuestro sitio, sino realmente salvar a personas, alcanzar a otras personas que parecen inalcanzables. Y no podemos rechazar su propósito. Entonces tenemos que ver que esto es una de las tendencias del pecado que Esteban está apuntando. Y luego vemos que realmente este rechazo de rebelión contra la autoridad apunta al rechazo del profeta que Moisés anuncia en este capítulo también, citando versículos 37 y 38. Porque ahí este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Y este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabra de vida para darnos. Es decir, que Esteban está apuntando al
al mismo Señor Jesús, que es profeta, rey y sacerdote, porque ofrece mejor sacrificio y un mejor sacerdocio. Pero vemos que realmente al final la acusación es que han rechazado el propósito de Dios en enviar a aquel mayor que Moisés, en versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Exactamente como Jesús había apuntado, que eran capaces de montar monumentos, hablar bien de los profetas que sus padres habían matado, y el hecho que supieron dónde estaban muertos estos profetas, te hace cómplices en su asesinato. La actitud y la continuada actitud, queremos mantener el control, queremos no aceptar responsabilidad ni reconocer la autoridad de esta persona que nos habla ahora como más que profeta, como salvador. Y luego tenemos un tercer elemento del pecado. Un pecado de personas religiosas, y es la idolatría. Porque detrás de este rechazo vemos esta cita muy interesante, que es que hay algo que desplaza a Dios. No es que Dios ha desaparecido de nuestras vidas, que muchas veces, como dice el himno, comparte el trono con otra cosa. Y esto vemos particularmente en versículos 41 a 43. Entonces, en aquellos días, todavía hablando de las vueltas que dio la nación en el desierto, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Después de salir de Egipto, vuelven abiertamente, públicamente a la idolatría. Pero esta idolatría, como va a analizar del pasaje de Amos, es una idolatría de corazón. Porque Dios dice, pero Dios se apartó de ellos, los entregó a que rindieron culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y dice, un momento, yo pensaba que esto ocurrió en Sinaí y luego van a dar una vuelta a los profetas y va a citar a Amos, que vivía siglos después, en el quinto siglo. Bueno, aquí vemos una conexión, porque Amos es una persona que particularmente denuncia los pecados de Israel, de las personas religiosas. Empieza con todas las demás naciones y luego, y vosotros, que sois los más bendecidos porque Dios ha tenido un propósito especial para vosotros, sois los peores. Estáis en la misma categoría como los que habéis muchas veces condenados porque son paganos, no son de nuestra fe. Entonces hay esta cita del libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Más bien, dice, detrás de todo que hicieron en conformidad con la ley, detrás de esto, realmente, dice, más bien llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlos. Por tanto, les transportaré más allá de Babilonia. Entonces, aquí tenemos en resumido la historia de Israel, que nunca pudieron deshacerse de la idolatría. Y aún volviendo del exilio, Israel no consiguió quitar los ídolos de sus corazones, aunque luego no tuvieron culto público a los ídolos. Esto es lo que Esteban está diciendo. Entonces, cuando Dios quiere intervenir en tu vida, cuando Dios quiere utilizar tu vida y tú rechazas su propósito, ¿es porque hay un ídolo en tu corazón? ¿Hay una sanidad perfecta que quieres? ¿Hay una prosperidad perfecta que quieres? ¿Hay un concepto de España que quieres?
¿Cuál es la idolatría que te hace rechazar el propósito de Dios? Esto es porque esto causó una reacción de furor. No era solamente vamos a la calle para romper unas ventanas porque no nos dejan salir después de las 12. No, esto fue porque las personas reconocieron que realmente estaban todavía enfrentados con Dios cuando ellos estaban al punto de apedrear a Esteban diciendo, esto es el hereje. ¿No? Dice, sois los herejes. Entonces, vamos al segundo, a Salvador, pueblo. Ni Jerusalén, ni el templo son la morada de Dios, esto hemos dicho. Y reconocemos la pregunta crucial que Salomón, con toda su sabiduría, hace en 2 de Crónicas 6:18. Ahí está. Pero ¿es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra? Aquí, la maravilla de la gracia de Dios. Que a pesar de toda la denuncia de su pecado, ahora presenta Esteban este hecho, aunque casi no le dejan terminar. Pero dice, ¿es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra? Es verdad, decía un poeta británico, que el Dios del universo venía como un bebé. Esto es la maravilla de la gracia de la encarnación de Jesús. Aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Salomón lo tenía muy claro. Esto es una casucha. Esto no es nada. Y aunque Herodes vuelve a la carga para montar otro edificio aún más magnífico que costó 46 años para edificar, todavía no habían caído en cuenta que Dios los tiros no iban por allí, que Dios quería habitar un pueblo, no una casucha. Entonces, Dios por su Espíritu crea un pueblo bajo un Señor. Y Señor quiere decir alguien que no recibe rechazo, alguien que abrazamos como nuestro Salvador y nuestro Señor, el que tiene la última palabra. Y Dios no permite que otros usen este pueblo. Él es el Señor, no el Sanedrín, no los que dictan las modas religiosas. ¿Desde dónde? Sea un Sanedrín, sea un estudio de televisión, sea un Zoom que tiene las últimas novedades del mundo evangélico, ni de un editorial. No, Dios es el que mantiene su señorío y dirige a un pueblo por su Espíritu. Esto es la libertad religiosa. La libertad religiosa no es si yo puedo abrir un local o no. Esto es libertad religiosa cívica. Pero la libertad religiosa es cuando nosotros, libres del pecado, bajo el señorío de Cristo, estamos siguiendo su dirección como su pueblo. Y alegres. Bien, entonces entendemos que realmente los propósitos de Dios están mostrados en la ley, pero lo que Esteban está diciendo es, habéis perdido totalmente el norte de la ley. El norte de la ley no es sacrificio, sino obediencia. Obediencia gozosa y libre porque ya no sois esclavos. Y esto fue el dilema que presenta a ellos. Y porque dice que el justo vino, pero habéis conspirado contra el justo. El que podía poneros bien con Dios, habéis dejado fuera, crucificándole fuera de Jerusalén. Entonces, vamos al siguiente, donde vemos cómo Esteban termina este testimonio fiel. Entonces vemos una lógica de las Escrituras que enfrenta a todo el mundo. Pero vemos que su testimonio tiene un premio. Dice, bueno, es que esto no es un premio que quiero yo.
porque era el martirio. Pero por esto, precisamente, es un mártir, porque es un testigo. Esto es lo que quiere decir el griego de mártir. Entonces, está coronado con una muerte como los profetas, como su mismo Señor, que está descrito en lo que leemos en versículos 54 al 60. Porque, como dice en 56, es consciente que el Señor mismo le recibe. El Señor resucitado, porque dice, he aquí veo los cielos abiertos. ¿Quién abrió los cielos? ¿Quién subió a los cielos abiertos para ser recibido en las nubes? Era el Señor. Y dice, veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios para recibirle. Esto es la idea. Y es ahora más consciente no tanto de su defensa, sino de la presencia del Señor, porque en versículo 59 se dirige al Señor Jesús. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y recuerda que hay cierto contraste aquí. Muere como su Señor, pero era Jesús en la cruz que hablaba de Padre. Pero aquí tenemos realmente la intervención de el Señor Jesús, y la persona a quien se dirige es el Señor Jesús. Pero esto o es blasfemia o es la revelación de quién es Jesús. Entonces, luego también confiesa que el Señor Jesús es el Señor de la historia, porque usa el título en versículo 56 del Hijo de Hombre. Recordamos que este título había causado problemas en la misma el tribunal que intentaba acusar a Jesús. Entonces Jesús se reveló como el Hijo del hombre, y esto es decir, el Señor de la historia, porque esto viene de Daniel 7, versículo 13, y el Hijo del Hombre es el que finalmente anuncia el final de la historia. Y veían en versículo 55 que estaba destinado a ver su gloria. Porque dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. No solamente habla de Dios de la gloria, sino le ve en su gloria. Y esto es el destino de todos que son testigos fieles. Y luego vemos la semejanza de su propia Señor en pedir perdón por los que pecan contra Él, en versículo 60, y luego hay esta frase tan dulce que dice que habiendo dicho esto, durmió, descansó en su Señor, era victorioso, no había conflicto, sino que realmente él había obtenido una victoria, no solamente en aquel trance, sino había entrado en la victoria de su Señor resucitado. Bueno, entonces tenemos que hacer un análisis final. Entonces, si podemos, vamos a ver la diferencia entre la religiosidad y la verdadera salvación en Cristo. Aquí tenemos a alguien que ha presentado su defensa desde las Escrituras. Pero vemos otra vez, estoy enfatizando lo que he dicho antes, las cosas principales. El Dios de la gloria es soberano. Si tú intentas manipular la religión, aunque sea religión cristiana, diciendo las cosas correctas, conformando con esto, con el otro, realmente estás con un problema. Porque Dios no se deja ser manipulado. ¿Vale? Entonces, el Dios de la gloria salva a las personas para cambiarles, para quitar de ellos todo su rechazo, su rebelión, su violencia, todas estas cosas va a quitar de ellos por el poder de su Espíritu y va a hacerles un nuevo pueblo. Y Dios lo hace como quiere.
en el terreno que quiere, en el momento de la historia que quiere. Y esto es porque tenemos esta larga lección de parte de Esteban. Porque su propósito es crear un pueblo y un pueblo obediente. Vamos a leer un versículo de los Salmos, Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos, está hablando de parte de Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que ande en camino de integridad, ese me servirá. Entonces no hay lugar para arrimar la religión a tu sardina. ¿Vale? Si estás intentándolo, vas a enfrentarte con Dios. Y Dios, por medio de su siervo, enfrenta a estos religiosos en aquel momento. La segunda cosa que tenemos que ver, que hace una diferencia entre religiosidad y verdadera salvación de Cristo, es que somos bendecidos porque amamos al Dios de la palabra, ¿vale? Guardamos su ley, es la frase que en Hechos 7, 53 hay. Pero guardar la ley no es solamente conformar, hacer las cosas para aparentar. Guardar la ley es amar el carácter y el propósito de Dios que está en la ley. Entonces no hay manera en que nosotros, por lo que somos, vamos a hacerlo. Necesitamos un cambio radical de corazón. No hasta que Dios quebrante tu corazón por tu pecado, porque tu pecado llevó a Cristo a la cruz, tener que morir en tu lugar. Entonces no hay una manera en que vas a descubrir esta clave de la bendición. Hay muchos que dicen, bendíceme, bendíceme, y usan todas las frases correctas, invocan a Jesús, hablan de Dios, pero no han cambiado por dentro. Deja que Jesús te cambie. Deja que Jesús te cambie, no solamente para que consigas tus fines, sino para que realmente Dios pueda usarte como parte de su pueblo. Entonces, y esto implica creer y obedecer al que era el justo, Cristo, que se puso en tu lugar. Y solo Él pudo ponerse ahí porque tú no vales para ofrecer lo que Dios va a aceptar como pago de tu pecado. Cristo solo pudo pagar. Y la tercera cosa es que el testimonio de la iglesia victoriosa, y aquí tenemos la anticipación por el testimonio de Esteban, pero el testimonio de toda la iglesia que tiene su victoria es que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Señor de la historia. No solamente de la historia en general, porque esto es muy vago, es Señor de tu historia. Que no hay accidentes en tu historia, no hay cosas que realmente han pasado desapercibidos por la administración en el cielo. Ya, estamos tan acostumbrados en España que hay papeles que quedan en la mesa, hay cosas que se pierden en el trámite, que algunas veces pensamos que Dios es así. Dios es el Señor de tu historia, o quiere serlo. Pero algunos de nosotros sí queremos que Dios tome cartas en el asunto cuando tenemos un problema. Pero cuando las cosas van viento en popa, hacemos lo que nos viene en gana y solamente venimos lloriqueando a Dios cuando otra vez nos hemos metido en problemas. Bueno, no es así. El testimonio de una iglesia victoriosa es que Jesús es Hijo del Hombre, el Señor que ha intervenido para formarnos como Él quiere. Personas con corazones abiertos a Él, un pueblo con corazón abierto. Y su manera de dirigirnos, incluyendo a nuevas personas entre nosotros, es su toque soberano. Esteban lo sabía. En un sentido, como decimos, es una clase de maestro, por una parte, pero es
porque dice la iglesia del Señor Jesús es diferente. Otras manifestaciones que se llaman iglesia vamos a tener durante toda la historia. Cosas que conforman y refuerzan tendencias políticas y sociales. Pero hay una iglesia, y aquella iglesia dice, Señor Jesús es nuestro Señor. Esteban lo tenía muy claro. Producía una reacción, por supuesto, de los religiosos, pero la victoria estaba asegurada. Estaba en la presencia de su Señor y decía, la marcha de esta iglesia sigue adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a pesar de nuestra religiosidad y nuestro pecado, están siempre dispuestos a razonar con nosotros. Y gracias por el denuedo y la claridad de tu siervo Esteban aquel día cuando realmente estaban al punto de lincharle. Pero gracias, Señor, porque decía más que una defensa para el momento, decía cosas que todavía tienen que sonar y fuerte con nosotros. Y esperamos, Señor, que tú, por tu Espíritu, sigas insistiendo con nosotros para que tengamos corazones donde solo Jesús es el Señor, que no ocupa el trono de nuestro corazón con otros ídolos y que vayamos con las palabras correctas en la boca, pero con un corazón que vaya en otra dirección. Ayúdanos, Señor, ser conscientes de un ser pueblo donde está el Señor en medio. Es el Señor de la gloria, de la historia y del futuro. Señor, gracias que enfrentamos una semana donde no hay accidentes, donde cada cosa que haces no necesariamente por decirnos por qué, pero con propósito y un propósito que finalmente es un propósito de amor para nosotros y para tu pueblo. Señor, levanta nuestros corazones para tener esta expectación de lo que todavía has de hacer en nosotros. Y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.